Buen día, bienvenidos a la clase de Matemáticas 1, estudiantes de grado séptimo de Santa Lucía IED. En esta clase virtual que vamos a tener, vamos a aprender lo que es algunos conceptos básicos de la geometría para poder entender después el tema que nos corresponde, que sería la clasificación de polígonos. En este caso, vamos a aprender primero lo que es un segmento, lo que es una recta y lo que es una semirrecta. Vamos a empezar con la más grande, que sería la recta, de donde surgen las otras dos. Entonces, dice: recta es un trazo realizado con lápiz y regla, o sea, una línea recta, que se extiende indefinidamente en ambas direcciones, es decir, no tiene un punto inicial y no tiene un punto final, y se nombra con una letra minúscula del abecedario. Entonces vamos a ver en GeoGebra cómo se construyen las rectas, para que entiendan ese concepto de que lo que es indefinido hacia un cierto sentido. Entonces, le damos en este icono, recta. Y aunque estos dos puntos no van, la recta sería solamente esta línea. Eso sería una recta. Y es indefinida porque si desplazamos hacia donde queramos, la recta va a seguir siendo la misma y no ha cambiado y no termina. Entonces, como no termina, se dice que es indefinida, es decir, no tiene un límite para que le acorte o que le diga, que donde diga algún punto en el que termine. Entonces, en este caso, las rectas se extienden indefinidamente y como vemos, el mismo programa las nombra con letras minúsculas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, una recta siempre se nombra con letra minúscula del abecedario. Las rectas también pueden ser en cualquier sentido. Entonces, puede ser vertical. Recuerden que estos dos puntos no van. Puede ser de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, las rectas son líneas trazadas con lápiz y regla que se extienden indefinidamente, pero como nosotros no podemos hacer una recta indefinida, es decir, nosotros no podemos hacer un trazo indefinidamente, lo que hacemos es, como lo tengo acá en la presentación, es trazar una línea hacia cualquier sentido que ustedes deseen y ponerle a los extremos, como se ve acá, donde estoy moviendo el cursor, ponemos dos flechas a los extremos para indicar que este se extiende hacia la derecha y se extiende hacia la izquierda, y lo mismo con el otro, con cualquiera de estos que están acá, se extiende hacia la izquierda, se extiende hacia la derecha. ¿Listo? Luego entonces vendría la siguiente, que sería la semirrecta. Entonces, si la recta se extiende hacia los dos lados, la semirrecta solamente se extiende hacia un lado y tiene un punto inicial. Entonces vamos a leer la definición que les estoy presentando ahí, que dice: es una porción de la recta, es decir, la recta se extiende y si la partimos y le ponemos un punto, ahí ya sería una semirrecta, porque la estoy dividiendo en partes. Entonces, es una porción de la recta realizada con lápiz y regla que se extiende indefinidamente en una sola dirección. O sea, no se extiende en las dos direcciones, sino solamente en una dirección. Es decir, una semirrecta tiene un punto inicial y no tiene punto final. Entonces vamos a ver en GeoGebra cómo es que nos muestra la construcción. Le damos no guardar, quitamos esta cuadrícula, acercamos al plano y le damos en el mismo icono y ahí nos dice semirrecta. Entonces, tiene punto inicial y ustedes la pueden direccionar hacia donde quieran. Entonces, tiene punto inicial, pero no tiene punto final. Entonces, si vemos, tiene el punto inicial, se marca con letra mayúscula y la recta se marca con letra minúscula como en el anterior caso. También puede ser hacia cualquier dirección. Entonces, puede ser vertical, puede ser de izquierda a derecha, puede ser horizontal,
como ustedes la quieran, la pueden construir. ¿Listo? Les recomiendo que si pueden, pues descarguen esta aplicación que es gratuita, se llama GeoGebra. Si algo en donde publique el video, les pongo el link para que la descarguen. Entonces, ¿cómo nombramos las semirrectas? Entonces, aquí en la presentación, las semirrectas se marcan o se nombran más bien con el punto en mayúscula, en una letra mayúscula, y la letra minúscula indicando que es una semirrecta. ¿Listo? Entonces se extiende hacia cualquier lado. Entonces, punto inicial sería en este caso el A y la recta sería F. El punto inicial acá sería M y la recta sería R. El punto inicial sería P y la recta sería U. El punto inicial acá sería el G y la recta sería J. ¿Listo? Ahora seguimos con el concepto que sí es el que más nos va a servir para lo que son los polígonos. Entonces, el segmento. En el caso anterior teníamos que no tenía punto, o sea, la recta no tenía punto inicial, no tenía punto final, y la semirrecta solo tiene un punto inicial, o sea que el segmento tiene punto inicial y punto final. Entonces el segmento es una porción de la recta limitada en sus extremos. Esto es un trozo de la recta que tiene un punto inicial y un punto final. ¿Cómo lo vemos? O mejor miremoslo en GeoGebra y ahorita les muestro estos ejemplos. Entonces en GeoGebra, igual que en el anterior, en el mismo icono nos va a dejar ver cómo construir los segmentos. Quitamos esta cuadrícula y le damos en el mismo icono y ahí nos dice segmento. Entonces, punto inicial, punto final. Los segmentos pueden ser de el tamaño que ustedes quieran hacia la orientación donde ustedes le quieran dar. Puede ser en diagonal, puede ser vertical, puede ser horizontal, de izquierda a derecha. Y si nos damos cuenta, todos estos segmentos que acabé de construir en el programa, el mismo programa los nombra con letra mayúscula los puntos extremos. Entonces, para nombrar un segmento, lo que hacemos es indicar los puntos, poner los puntos extremos. Es decir, este segmento sería BL, este segmento sería NO, este segmento sería CS y este segmento que está acá sería YR. En este caso que está acá, que como se nombran los segmentos, tendríamos el segmento AB o el segmento BA, o sea, podemos leerlo hacia cualquier dirección. Puede ser de A a B o de B a A. Es el mismo segmento y no hay problema cómo se nombre. Lo que importa es que la letra sí sea mayúscula, porque como son segmentos, tiene punto inicial y punto final, y en geometría los puntos se nombran con letras mayúsculas. En este caso sería este segmento largo que sería DU o UD, que sería exactamente el mismo segmento, o este segmento que está acá que sería KG o GK, que sería exactamente el mismo. No importa el orden de las letras, lo que importa es que estén las letras mayúsculas. Y estos serían los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para lo que viene, que serían los polígonos. Listo, entonces, teniendo en cuenta que ya vimos los conceptos básicos de la geometría, en especial lo que son los segmentos, entonces ahora sí nos vamos a introducir en lo que es los polígonos. Entonces, tenemos acá una definición de polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura limitada por segmentos, tal que cada segmento se interseca o se conecta en uno de sus extremos y todos estos segmentos no pueden estar sobre la misma línea. Luego entonces, tenemos que los polígonos están compuestos de lados, vértices y diagonales. Pero entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es un polígono a través de GeoGebra. Entonces le damos aquí en la herramienta polígono y podemos formar un polígono de los lados que queramos, del tamaño que queramos. En este caso, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, 6 lados. 6 lados tiene. Y
Como vemos ahí, lo en la definición nos decía, es una figura que está limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Pues que los bordes son segmentos. Entonces, las líneas café oscuro que ustedes ven ahí son los segmentos. Y los puntos azules son los vértices del polígono, que como ya vimos en el caso anterior, em, los puntos de los segmentos se nombran con letras mayúsculas. Entonces, por esa razón es que este polígono, en todas sus esquinas, en todos los puntos azules, están nombrados con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo que ya tenía aquí. Entonces, borramos todos estos puntos. Y luego entonces, acá yo ya tenía hecho un polígono. Entonces tenemos este polígono, pero ahí no tenemos todavía los vértices nombrados. Entonces, si vemos, cada uno de esos puntos azules serían los vértices. Ahora sí ya tenemos los lados. Este sería el lado AB, este sería el lado BC, este sería el lado CD, este sería el lado DE y este sería el lado EA. ¿Listo? Luego entonces también tenemos dentro de los polígonos otra composición de ellos que serían las diagonales. Las diagonales son segmentos que están trazados al interior del polígono, o sea, dentro del polígono, y que son las líneas que van de vértice a vértice, como lo vemos ahí en la pantalla. Entonces esta sería la diagonal AC, la diagonal BE, diagonal BD, diagonal CA, y vamos a verlo acá en la presentación. Entonces tenemos que los polígonos tienen vértices, que son los puntos azules nombrados con letras mayúsculas, como les decía. Tenemos los lados, que serían las líneas cafecitas, los segmentos cafés oscuros. Y tenemos las diagonales, que sería, en este caso solo tenemos una diagonal, porque pues solo le hice una. Esta diagonal que estaría en negro. Ahora, ¿cómo se nombra todo este polígono? Este polígono se nombra poniendo todas las letras juntas, es decir, en este caso sería A, B, C, D, E, pero yo puedo empezar desde cualquier punto, puedo empezar, por ejemplo, desde el E, D, C, B, A, como ustedes quieran, pero todos los puntos en letras mayúsculas deben estar puestos para nombrar el polígono. Luego de eso, entonces, ¿cómo se nombran los lados de un polígono? Al igual que los segmentos, como lo habíamos hecho, como son letras mayúsculas, y son segmentos los que componen el polígono, entonces tenemos que este lado que usted ahí en el cursor, este lado sería el lado AB, este sería el lado BC, este sería el lado CD, este sería el lado DE y este sería el lado EF, como están acá, en la parte izquierda. Luego, ¿cómo se nombran también las diagonales de un polígono? Pues de la misma manera como los segmentos. Entonces tendríamos la diagonal BD, que sería esta de acá, la diagonal BE, que sería esta de acá, la diagonal CA, que sería esta de acá, y la diagonal CE, y la última diagonal DA. Las diagonales no se pueden repetir, no se puede hacer una encima de la otra, entonces siempre hay una sola diagonal, ¿listo? De cada punto a cada punto, de cada vértice a cada vértice. Luego entonces, aparte de lo que ya tenemos de los polígonos, también se componen por ángulos. Entonces, los ángulos, vamos a verlo en el de GeoGebra. Entonces, los ángulos, vamos a quitar las diagonales para verlo mejor. Le damos a esta opción que dice ángulo. Y entonces, si vamos a nombrar, por ejemplo, el segmento el ángulo B, entonces tomamos el que está a la izquierda y el que está a la derecha y empezamos por el que está en la izquierda. Entonces sería A, seleccionamos el A, seleccionamos el B y seleccionamos el C. Y ahí ya tenemos el primer ángulo de este polígono.
Luego entonces, para nombrar el C, ¿cuál tiene a la izquierda? Pues tiene el B, tiene el C y tiene el D. Y ya tenemos el otro. Luego entonces tendremos que nombrar el D. Entonces tenemos el C, el D y el E. Luego vamos a nombrar el E. Entonces tendríamos acá el D, el E y el A. Ahora para nombrar el A tenemos el E, el A y el B. Y ya tenemos todos los ángulos internos. ¿Internos por qué? Porque están dentro del polígono, no están por fuera. ¿Listo? Vamos a deseleccionarlos estos. Y vamos a la presentación para ahorita explicar los externos. Entonces, los ángulos internos, ¿cómo se nombran? Entonces vamos a utilizar este simbolito, que sería como una, no sé, como una V acostada con una curvita que significa ángulo. Entonces se pone el símbolo y luego las letras que componen el ángulo. Entonces, si yo voy a nombrar el ángulo B en este caso, si se dan cuenta, o el ángulo A, que es el primero que tenemos acá, el ángulo A, entonces esta létrica A debe estar en la mitad de las otras dos. Entonces empezamos, si vamos a nombrar este, ¿cuál está a la izquierda? Está E y está B. Entonces tenemos el ángulo EAB. Luego vamos a nombrar el ángulo B, que sería este de acá. Entonces tendríamos el ángulo ABC. Entonces acá tenemos el símbolo y el ángulo ABC, que sería el ángulo B, el que nos interesa. Luego tendríamos el ángulo C. Entonces, ¿qué nos correspondería poner? Pues sería el símbolo, el simbolito de ángulo, y sería BCD. Es muy importante que siempre, siempre, siempre coloquen este símbolo, porque si ese símbolo no está, podría ser cualquier cosa, ¿listo? Entonces es mejor que siempre coloquen ese símbolo para indicar que es un ángulo. Ahora, vamos a ver los ángulos externos. Entonces los ángulos externos. Si los internos se nombraban de izquierda a derecha, ahora vamos a nombrar los externos de derecha a izquierda. Entonces le damos aquí a ángulo y por ejemplo voy a nombrar el ángulo A. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar ya no el que está a la izquierda, sino el que está a la derecha primero. Entonces sería B, A, E. Ahora voy a nombrar el E. Entonces sería A, E, D. Y así sucesivamente con todos. ¿Cómo se nombran los ángulos externos? De la misma manera, solamente que con el orden que les acabé de indicar. Ya no sería, por ejemplo, para nombrar el BAE. Entonces, BAE. Para nombrar el ángulo A, ya no miro el que está a la izquierda, sino primero miro el que está a la derecha. Entonces sería B, pongo el mismo símbolo de ángulo y sería B, BAE. ¿Listo? Y así con todos los ángulos. Luego de esto, entonces tendríamos lo que nos compete a nosotros, que sería la clasificación de polígonos. Entonces, ¿cómo se clasifican los polígonos? Los podemos clasificar según su forma, según el número de lados y según la medida de sus lados y ángulos. En este caso, nosotros vamos a ver solamente dos. Vamos a ver según el número de lados y según la medida de sus lados y ángulos. Entonces, tenemos que la clasificación según sus lados es a través de la cantidad de lados que tiene. Entonces, el primer lado sería el triángulo, o sea, el primer polígono sería el triángulo, porque, vamos a mirar en GeoGebra, ya aquí esto lo explicamos, entonces ya no necesitamos esto. Volvemos a quitar esta cuadrícula y vamos a darle aquí. Y aquí nos dice polígono regular. Entonces vamos a hacer acá, pongámoslo aquí. Y entonces colocamos acá la cantidad de lados que queremos que tenga ese primer polígono. Entonces podemos darle 3. Entonces se nos forma un triángulo. Ahora, les voy a decir algo acá que es importante. Un polígono solamente se puede formar mínimo con 3 segmentos. No se puede formar con 2. Vamos a ver por qué. Porque con 2 segmentos
por ejemplo acá, y de aquí a acá, con dos segmentos no formamos una figura cerrada. Entonces los polígonos son figuras cerradas, o sea que no tienen ningún espacio. Más bien, encierran todo un espacio, no dejan nada abierto. En este caso de acá, si vemos, eh, estos dos segmentos no me pueden formar una figura, por tanto, esto no podría ser un polígono. ¿Listo? Ahora, por esa razón, por esa misma razón, es que el primer polígono que se puede formar es el triángulo, porque es el que tiene tres lados. Entonces, tenemos el triángulo. Por la cantidad de lados tenemos el triángulo. Luego, el segundo que tendríamos nosotros, vamos a hacerlo aquí, vamos a darle 4. Tendríamos el cuadrilátero. Ya miramos acá. El cuadrilátero, mire, que tiene 4 lados. El siguiente que tendríamos nosotros sería el de, vamos a hacerlo chiquito porque esto ya se agranda, el de 5, para que de pronto, que sería el pentágono. Y así tenemos para todos los ángulos, para todos los polígonos tenemos un nombre. Entonces yo les voy a dejar aquí en el video los nombres de los polígonos según sus lados para que ustedes vayan y traten de colocar o hagan en el segundo punto, según el número de lados, el nombre del polígono. Entonces, tenemos que el primero es de 3 lados, entonces triángulo. El de segundo polígono que se puede formar es el cuadrilátero, que tiene 4 lados. El pentágono tiene 5 lados. El hexágono tiene 6 lados. El heptágono tiene 7 lados. El octágono tiene 8 lados. El nonágono tiene 9 lados. El decágono tiene 10 lados. El endecágono tiene 11 lados. El dodecágono tiene 12 lados. El tridecágono tiene 13 lados, el tetradecágono tiene 14 lados y así sucesivamente, ¿listo? Si quieren le dan a pausar al video y con eso miran ustedes ahí en su taller el nombre o indican el nombre donde debe ser en el segundo punto, ¿listo? Ahora, lo que viene es la segunda clasificación. Ya no se clasifica por el número de lados, sino se clasifican en dos formas, que sería regulares e irregulares. Entonces, en este caso, vamos de una vez aquí preparando el GeoGebra porque para poder hacer la explicación mejor. Entonces acá nuevo, no guardar, quitamos la cuadrícula y listo. Entonces ahora volvemos a la presentación y acá. Entonces, la clasificación en regulares e irregulares. Entonces, polígonos regulares. Un polígono es regular cuando todos sus lados y ángulos, ojo acá, cuando todos los lados, o sea, todos los segmentos y todos los ángulos interiores tienen la misma medida. Si no tienen la misma medida, no son regulares. Ahora, a la inversa, los polígonos son regulares cuando al menos uno de los ángulos interiores y un segmento es distinto a los otros. Entonces, vamos a ver esto explicado en el GeoGebra. Entonces, con esta opción acá que dice polígono regular, pues obviamente vamos a formar polígonos en donde todos sus lados son iguales. Entonces voy a hacer el de 6, o sea, el hexágono. Listo, aquí tenemos un hexágono regular, es decir, que todas las medidas de sus lados son iguales y por tanto los ángulos también van a ser iguales. Ahora, un hexágono que no es regular se vería de la siguiente manera. Si se dan cuenta, es un hexágono también, pero ¿qué pasa? No tiene las mismas medidas los lados. Por tanto, este sería irregular y este que tenemos acá, polígono 1, sería regular. También puede ser con los triángulos. Vamos a ver el ejemplo con los triángulos. Entonces no guardar.
aquí, quitamos esta cuadrícula. Y vamos a darle otra vez. Vamos a formar un polígono, un triángulo regular. Entonces lo voy a formar acá. Igual también pueden estar en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde quieran, pero va a ser exactamente el mismo triángulo porque en este caso este triángulo es regular. Entonces, aquí los lados de este triángulo son regulares. Vamos a ver un triángulo que no es regular. Si nos damos cuenta, ambos tienen tres lados, o sea que ambos serían triángulos. Pero ¿qué pasa? El primero, que sería el polígono 1 aquí, tiene los lados iguales y este de acá tiene los lados desiguales. Por tanto, este sería irregular y el polígono 1 sería regular. También nos pasa lo mismo con el cuadrado o con el cuadrilátero. Entonces acá quitamos esto. Vamos a formar el polígono regular. Entonces sería de 4 lados. Entonces, este cuadrado, a lo que le llamamos cuadrado, es un polígono regular de 4 lados. Sin embargo, hay otros cuadriláteros que no son eh, regulares, como por ejemplo, a lo que le llamamos rectángulo sería un cuadrilátero irregular, porque no todos sus lados son iguales. En este caso, todos los lados son iguales en el polígono 1 y en el otro caso son desiguales, por tanto es irregular. Entonces, tenemos acá para hacer un repaso. Perdón, tenemos acá para hacer un repaso. Que podemos clasificar los polígonos según la cantidad de sus lados. Y podemos clasificar, aquí les muestro la otra, y podemos clasificar en regulares e irregulares. Entonces, ya teniendo en cuenta esta información de cómo clasificar en regulares e irregulares, pueden resolver el primer punto de la guía, que ahí les indica es cuáles de estos son regulares y cuáles de estos son irregulares. Y en el otro caso, que sería este de acá, va a haber un complemento porque corresponde, digamos, rellenar la tabla con los segmentos, los vértices y demás. Entonces, por el momento vamos a quedarnos con esta información y ahorita les pongo la siguiente. Entonces, para rellenar la tabla, que es la del segundo punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden buscar por internet o descargando el programa de GeoGebra, que también está para celulares, pueden, digamos, formar el polígono. Entonces, le dan, desplazan ahí, quitan la cuadrícula y le dan en esta figurita y ahí les dice polígono regular, porque esos polígonos pues los vamos a ver de forma regular. Es lo mismo que si fueran irregulares, porque tienen las mismas características, solo que distintos los tamaños de los lados. Entonces voy a hacer el de 16. 16, no, 14 lados. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos dice la tabla que tenemos que buscar el número de vértices, el número de ángulos, el nombre del polígono. Entonces, el nombre del polígono pues ya están en el video, como les dije, ustedes pausan y buscan cuál es el que le corresponde. En este caso, entonces vamos a mirar el polígono de 14 lados, cuántos vértices tiene. Entonces, nos remitimos a la figura. Entonces empezamos a contar desde la K si quieren. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces tiene 14 vértices. Entonces yo voy a la tabla, o bueno, ustedes van a la tabla, colocan tiene 14 vértices. Ahora, si en cada vértice debe haber un ángulo, pues entonces ¿cuántos ángulos van a haber? Pues 14 ángulos. Luego entonces el nombre del polígono. Entonces me remito al video, pues que va a estar publicado, y ustedes van a mirar ahí cuál es el nombre del polígono de 14 lados. Entonces es el tetradecágono. Entonces lo colocan
sin el guión. Entonces colocan tetradecágono. No se les olviden las tildes. Tetradecágono. Entonces ahora miremos también el de 15. Ya hicimos el de 14, ahora vamos a hacer el de 15. Lo mismo, buscan la imagen por internet o lo construyen ustedes a través de esta aplicación o de este programa y hacen todo el proceso de esa manera. Entonces construyen la figura, pues le dan acá en polígono, polígono regular, y entonces le dan 15. Ahí en esa barrita le dan 15, o el número de lados que les corresponda. Entonces ese es el de 15. Luego entonces contamos los vértices. Empecemos desde el J, pues desde la I, perdón. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces si hay 15 lados, entonces tiene 15 vértices. Si tiene 15 lados, tiene 15 vértices. Y en cada vértice hay un ángulo, entonces tiene 15 ángulos. ¿Y cómo sería el nombre de este? Sería pentadecágono. Pero pues si ustedes quieren rectificar, se remiten a la presentación, al video, y ahí dice pentadecágono. Pentadecágono. Y listo. Así es como se llena la tabla para que no haya confusiones. El primer punto, pues como ya les dije, solamente es de colocar al frente o al lado, al frente de cada figura si es regular o si es irregular. Y de resto no es más para resolver la guía de la semana 3. ¿Listo? Entonces, espero que lo hayan entendido, espero que les haya ido muy bien con este trabajo y espero que pues cuando nos reunamos pues tengan las preguntas de si no entendieron, aunque yo creo que está bien explicado, pero pues si tienen dudas entonces me avisen. Bueno, ojalá nos veamos pronto.